Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, en este momento ya se encuentran en el Congreso los miembros de la Junta Nacional de Justicia porque se está debatiendo y van a votar la inhabilitación y destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, vamos a empezar con lo que sucedió ayer en el mismo Congreso de la República, porque se implantó la bicameralidad, pero con la trampita de la reelección. Con 91 votos, Fuerza Popular y sus satélites lograron ayer zanjar en segunda votación el retorno a la bicameralidad. La reforma aprobada incluye la reelección inmediata e indefinida de los parlamentarios. Esto se aplicará a partir de las elecciones generales de 2026. El Fujimorismo apoyó esta reforma con 22 votos y se sumaron los grupos aliados Alianza para el Progreso con 10 votos, Renovación Popular con 9 votos, Avanza País con 9 votos, Podemos Perú con 8 votos, Acción Popular con 7 votos, Somos Perú con 4 votos y 13 no agrupados. También dieron su apoyo 5 miembros de la izquierda, de la bancada del bloque magisterial, Elizabeth Medina, Alex Paredes, Segundo Quirós, Edgar Tello y Oscar Sea. Algo similar ocurrió en Cambio Democrático, que aportó 2 votos, el de Nieves Limachi y el de Luis Camiche. Según la reforma aprobada, en las elecciones generales de 2026, la ciudadanía tendrá que elegir a 130 diputados y a 60 senadores, lo cual supone un total de 190 miembros del nuevo sistema parlamentario. En este nuevo sistema de diputados y senadores prevalece el poder por encima del Ejecutivo, pues ahora, o por ahora, solo anularon la cuestión de confianza obligatoria cuando asume un nuevo gabinete, con lo cual Palacio ya no tendrá una herramienta de contrapeso para con el poder legislativo. Por otro lado, los actuales congresistas podrán postular a la reelección. De este modo, el actual Parlamento se trae abajo la decisión de la ciudadanía peruana del año 2018, cuando en forma rotunda un 85% votó a favor de anular la reelección inmediata de congresistas. El texto incluye también una trampa en relación con el mínimo de edad que debe tener una persona para poder postular al Senado. Según la redacción del artículo 90, para ser senador se requiere haber cumplido 45 años al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado. Es decir, para las elecciones generales de 2026, los actuales congresistas cumplirían este segundo requisito, con lo cual ya estarían exonerados del mínimo de edad que sí será exigible para el resto de ciudadanos. De acuerdo con la verificación de la fecha de nacimiento de los 130 legisladores, son 32 los congresistas que tendrán menos de 45 años para la primera quincena de abril de 2026, cuando se realice la primera vuelta. Es decir, estos 32, los que vemos ahí en la pantalla, tendrán el privilegio de poder postular al Senado sin el mínimo de los 45 años que exige esta reforma constitucional. O sea, los congresistas de la coalición que controla el Congreso se salieron con la suya otra vez y aprobaron otra ley que termina beneficiándolos principalmente a ellos mismos. Y la presidenta Dina Boluarte ayer se refirió a este supuesto complot que se denunció en contra de Alberto Otárola. La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el supuesto complot contra el ex titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, orquestado presuntamente por su hermano Nicanor Boluarte, el expresidente Martín Vizcarra y su mano derecha César Figueredo. Escuchemos un extracto de lo que dijo la presidenta. Ese complot que se ha dicho en otro canal de televisión se viene desmoronando porque el señor Vizcarra y el otro señor Figueredo, creo, y mi hermano, a quienes querían aparecer que estuviesen complotando, no se conoce. El señor Vizcarra no conoce a mi hermano no conoce al señor Vizcarra, el señor Figueredo no conoce a mi hermano no conoce al señor Figueredo. Entonces, ¿de qué complot hablan? Además, quiero precisar algo. No está en disputa ningún tipo de poder entre el señor Otárola y el señor Nicanor Boluarte, mi hermano. Ellos dos son amigos, cada vez que pueden se reúnen y toman un café y ninguno de los dos se está disputando absolutamente nada. Y si eso ha querido hacerse entrever a través de las noticias y este complot, yo lamento mucho por aquellos que hayan preparado esta actuación de esta señorita. Pero sí debo recalcar y decir firme, con la transparencia que siempre me ha caracterizado. Mi hermano no está comprometido en ningún complot. Mi hermano no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno.
Bueno, a pesar de lo que dice la presidenta Boluarte, lo cierto es que hay abundantes pruebas e indicios de que Nicanor Boluarte no solo ha utilizado a prefectos y subprefectos para lograr la inscripción de su partido y que ha colocado en puestos claves del Estado a familiares y amigos, sino que además tenía una lucha de poder con el ahora ex premier Otárola. Con la salida de Otárola, que ya se caía de Maduro hace tiempo, uno de los que ha salido ganando es Nicanor Boluarte, quien ahora va a poder ampliar su esfera de poder en el gobierno, aunque la presidenta pretenda tapar el sol con un dedo. Y ahora vamos a hablar de una denuncia de IDL Reporteros que se llama Los congresistas doble sueldo. Ya no solamente hay congresistas mocha sueldo, ahora también hay congresistas doble sueldo. ¿Por qué? Bueno, esta es una nota de IDL Reporteros sobre una ley con nombre propio que abrió las puertas para que los militares y policías en retiro que hoy se desempeñan como congresistas perciban remuneración y pensión del Estado al mismo tiempo. En el Congreso hay 5 parlamentarios que entran en esa categoría de ex uniformados con curul: Jorge Montoya, José Cueto, José Williams, Roberto Quiabra y Alfredo Azurín. Y todos son parte de la coalición que controla el Congreso y que está a punto de defenestrar a la Junta Nacional de Justicia. Vamos a contar esta historia según lo que ha reportado IDL Reporteros. El 28 de julio del 2021, día en que asumieron sus cargos, los 4 congresistas renunciaron al cobro de pensiones por sus años de servicio en la Marina de Guerra y el Ejército, respectivamente, porque la ley dice que los militares y policías en retiro solo pueden percibir simultáneamente una pensión y un sueldo del Estado, cuando uno de ellos provenga de servicios docentes prestados a la enseñanza pública. O sea, solamente podrían cobrar su pensión de exmilitares cuando son profesores y no cuando son congresistas. Entonces lo que se suele hacer es que entran al Congreso y renuncian a la pensión para poder cobrar el sueldo de congresista, que es significativamente mayor a su pensión militar. Pero María del Carmen Alba presentó un proyecto de ley para ampliar los supuestos en que los ex uniformados en retiro pudieran cobrar sueldo además de pensión. Ya no solo podrían cobrar doble remuneración los que se dedicaran a la enseñanza, sino también los que fueran contratados en todas las áreas del Estado. El proyecto de Alba pasó a la Comisión de Defensa y Orden Interno, que, oh casualidad, estaba presidida por José Williams e integrada además por Montoya, Cueto, Quiabra y Azurín, o sea, todos los que tenían interés en el tema. Allí cocinaron una serie de convenientes modificaciones al proyecto de Alba. La más importante, que los ex uniformados en el Congreso puedan cobrar su pensión y sueldo del Estado cuando sean elegidos para un cargo público. O sea, los 4 militares, además de Azurín, votaron a favor pese a que la ley los beneficiaba directamente. El proyecto de ley entonces pasó al Pleno, donde fue sustentado por Patricia Juárez de Fuerza Popular y la propia María del Carmen Alba. Y ahí, en pleno debate, apareció el siempre solícito Esdras Medina, uno de los artífices de la contrarreforma universitaria y otro verdugo de la Junta Nacional de Justicia. Medina introdujo 2 criterios que ampliarían aún más los beneficios para militares y policías en retiro. Además de comprender a funcionarios en cargos de elección popular, la propuesta de Medina incluía también a aquellos que ocupaban cargos de confianza, como ministros, viceministros, asesores, jefes de instituciones públicas, etcétera. O sea, ahora cualquier ex militar que trabaje en el Estado, ya sea en un cargo de elección popular como de congresista o en un ministerio o en cualquier otra dependencia estatal, pueden cobrar su pensión y además el sueldo del Estado. Después de haber diseñado el proyecto de ley que los beneficiaría directamente, los ex uniformados del Congreso tomaron la palabra para defender el proyecto. Esto fue durante el Pleno, pero anunciaron que se abstendrían de votar para que luego no se dijera que tenían un conflicto de intereses. La norma fue aprobada con 87 votos a favor. Así, los 5 ex uniformados que ahora están en el Congreso lograron recuperar sus pensiones y ahora ya no solo cobran su sueldo por congresistas, sino también sus pensiones de ex militares y ex policías. Fabricaron una ley con nombre propio que los beneficia a ellos mismos con la ayuda de otros parlamentarios de la coalición como María del Carmen Alba y Esdras Medina. Para eso son expertos en el Congreso. Y ese mismo Congreso pretende hoy destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia a pedido de alias Bane, lo que ha generado nuevas expresiones de preocupación de parte de la comunidad internacional. La relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces reiteró su preocupación por el nuevo intento de destituir a la Junta Nacional de Justicia y escribió en su cuenta de Twitter: Perú, comparto las preocupaciones que muchos han expresado ante los persistentes esfuerzos por destituir a la Junta Nacional de Justicia, una institución encargada de tomar decisiones que son claves para la integridad del sistema de justicia peruano y su sistema electoral. También las organizaciones SEGIL, WOLA, DPL y Human Rights Watch se pronuncian por amenaza de destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Dicen que se afectaría también la integridad del sistema electoral y la independencia judicial. Dicen ellos: hoy puede consumarse la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia por el Congreso y con ello una grave afectación para la integridad del sistema electoral y la independencia judicial.
Es crucial detener estos ataques y preservar la democracia en el país. También la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha vuelto a expresar su preocupación frente al atentado contra la independencia judicial y la independencia de poderes que está a punto de cometer el Congreso. Pero ya sabemos que al Congreso parece importarle poco o nada la opinión de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos y debido proceso. Ahora tenemos una entrevista con la oficial del programa Perú Conversa de Idea Internacional y el politólogo Gonzalo Banda a raíz de la publicación de una encuesta elaborada por Ipsos Perú por encargo de Idea Internacional sobre la crisis política y el deterioro de la democracia peruana por actos como el que se está cometiendo en este momento en el Congreso de la República. Vemos un extracto de la entrevista. Por ejemplo, en la encuesta se señala que el 38% cree que la democracia funcionaría mejor sin Congreso, cuando el Congreso es uno de los pilares de todo sistema democrático. Esto me recordaba un poco a las cosas que dice Bukele, ¿no? Que la democracia ya fue, que hay que repensarla, que hay que hacer otro tipo de democracia, pero él entiende la democracia como la captura de todos los poderes, que es lo que ha hecho su régimen. ¿Qué opinan de esta percepción de que la gente considera de que estaríamos mejor sin un Congreso, que la democracia funcionaría mejor sin un Congreso? Lo cree 4 de cada 10, un porcentaje nada despreciable. Beatriz. Sí, yo diría que, bueno, entiendo la ciudadanía porque aquí hay una superposición de evaluaciones. Una cosa es la evaluación de la institución y otra cosa es la evaluación de quienes están en esa institución. Y la verdad, hemos visto en los últimos años una decadencia de la representación, ¿no? Entendida como la persona que ejerce esa representación. Y como decía Gonzalo, y yo también coincido, esto es un problema estructural. ¿Por qué? Porque los vehículos de representación no existen, porque aquí la representación la hace el individuo en función de sus intereses, ¿no? De sus cálculos de corto plazo y de mediano plazo. Entonces, claro, una ciudadanía, además que nuestra democracia, digamos, nunca ha sido del todo una democracia fuerte, fortalecida, bien estructurada, siempre ha sido una democracia por decirlo de alguna manera, una democracia en construcción, ¿no? Una democracia como proyecto, donde algunas cosas avanzaban mientras otras tenían que ir yendo, digamos, a la saga o teníamos que ir construyéndola y fortaleciéndola, ¿no? Y en ese sentido también vuelvo al tema de la antipolítica, o sea, ¿cuántos discursos no hemos escuchado respecto de que podemos tener una democracia sin Congreso, que este Congreso puede cerrarse, que no es necesario? Entonces, las vías rápidas que siempre hemos escuchado en el Perú en un contexto de una democracia que tenía que ser fortalecida y que no lo era, pues entonces tenemos ahora este cóctel, o sea, la ciudadanía, si no se siente escuchada, si además ve unos representantes que no calzan con ni siquiera los estándares mínimos, y aquí no quiero generalizar, o sea, por supuesto habrá excepciones, como en todo, ¿no? Como en todas las actividades, siempre hay excepciones, pero hablamos de las percepciones generales, ¿no? Las percepciones generales dependiendo de situaciones que ha vivido el país, de situaciones muy estresantes, muy traumáticas y de incluso decisiones que han ido en contra de lo que la ciudadanía ha señalado o ha manifestado, ¿no? Entonces yo creo que este es el resultado de esa mala experiencia exacerbada en los últimos años y implica un esfuerzo por educar también a la ciudadanía de no confundir lo que es la institucionalidad, lo que debe ser la institucionalidad y lo que tienen que hacer los actores que están actuando en esa institucionalidad. Ahora, en este momento hay una marcha, una manifestación en el centro de Lima contra lo que llaman el golpe congresal y lo que va a pasar mañana en el Congreso porque se estarían preparando para decapitar a la Junta Nacional de Justicia. No sabemos si van a remover a todos, a una parte de la Junta Nacional de Justicia, pero hay organismos internacionales que han expresado su preocupación por lo que está pasando al Perú y cómo esto representaría un golpe para el sistema democrático. Y también se habla de la desafección, ¿no? Porque no es usual ver marchas como esta. Aquí vemos un grupo de personas, pero normalmente vemos convocatorias que no son acogidas por la ciudadanía y que van pocas personas a manifestarse, y de eso también habla la encuesta. ¿Qué opinan de ese tema? A ver, el asunto va de la mano con algunos resultados que ha presentado, ¿no? El primer resultado es que la gente asocia democracia de nuevo con elección. Pero las otras categorías que ya implican una definición mucho más grande de democracia, como es instituciones, equilibrio de poderes, son cosas que creo yo no están dentro de la cultura cívica del país. Va a costar mucho en el Perú tratar de generar ese tipo de educación, ¿no? Eso en primer lugar.
¿Por qué? Porque las personas te dirán qué es la Junta Nacional de Justicia o qué aporta para mí la Junta Nacional de Justicia. Y eso es un problema, ¿no? Porque cuando se habla de que muchas instituciones internacionales y organismos multilaterales están preocupados por lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, parece como una preocupación lejanísima, ¿no? De esas élites intelectuales caviarosas que están preocupadas de lo que vaya a suceder con las instituciones, cuando aquí lo que el ciudadano quiere es que le resuelvan la economía, La que le resuelvan inseguridad. los problemas. Claro, que le resuelvan los problemas de seguridad, ¿no? Que la economía deje este estancamiento en el que está. Claro, en parte hay algún sentido común que es cierto, que la democracia tiene que funcionar, tiene que resolver esos problemas. Pero por otro lado, tampoco la democracia puede ser pues tan boba, ¿no? No puede ser tan tonta, ¿no? Porque no puedes creer que cuando se capturan ciertas instituciones, como ha venido siendo en los últimos meses, poco a poco, luego te vas quedando sin reglas de juego claras, ¿no? Y te vas pareciendo a países que secuestraron poco a poco las instituciones, A que las Guatemala, por ejemplo, capturaron, ¿no? por ejemplo, como Guatemala, y que luego cuando la gente comienza a mirar para atrás se da cuenta, oye, ¿por qué no hicimos nada? Es que esto avanza de a poco. O sea, las nuevas capturas y las nuevas destrucción de la democracia de un país no parte por los golpes de Estado, por los tanques en las calles. La gente ya no tiene estímulos políticos ni los políticos para hacerlo, sino que prefieren simplemente poco a poco, en silencio, capturando una institución por aquí, una institución por acá, hasta que de la nada tienen el poder de facto de todas las instituciones. Ese es el problema. ¿Cómo se hace entender eso a la ciudadanía? Eso es muy difícil, ¿no? Necesitarías una clase intelectual que tuviera una relevancia muy fuerte en el Perú, cosa que no existe. Yo creo que la intelectualidad peruana perdió mucha influencia en los sectores populares, en primer lugar porque no hacen política y en segundo lugar porque están muy alejados de los temas cotidianos y creo que eso también les ha restado influencia. Y en segundo lugar porque también las instituciones de la sociedad civil, si bien hacen lo que pueden, esa influencia termina siendo muy limeña, ¿no? Todos estos temas, y perdonen que vuelva sobre ese tema, pero las grandes agencias de cooperación, las ONGs, tienen su mayor participación en Lima, ¿no? Y hacen mucho ruido en Lima. Pero si hacemos estas actividades sobre qué cosas están pasando en otros lugares, pues hay problemas, ¿no? Hay problemas porque no sabemos cómo puede estar el ciudadano en Ayacucho, en Puno, en Juliaca, le importa la Junta Nacional de Justicia, tienen algún programa radial, televisivo que les muestre estas cosas. Y no, o sea, el trabajo de transparencia, de ideas, son trabajos muy importantes, pero creo que el esfuerzo es que el peso político del país, la gravedad política es muy fuerte en Lima. Y estos temas sacarlos de Lima es muy difícil que penetren. Si ustedes prenden la radio en el sur peruano, les sorprendería las opiniones bastante antidemocráticas que dan las personas. No es una cuestión que yo me estoy inventando, sino que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Y llegar a esas zonas es muy difícil. Es un trabajo que creo que tiene que empezar con la sociedad civil, con las universidades, pero que toma mucho tiempo y mucho dinero y todavía no hay resultados concretos. Beatriz, tu reflexión final, por favor, sobre este tema para ir cerrando el programa. Sí, bueno, concuerdo con Gonzalo, ¿no? Las formas de erosión de la democracia ya no son las clásicas, ¿no? Y eso creo que hay muchos ejemplos en el caso peruano, ¿no? Los golpes desde dentro, la cooptación de las instituciones, pero también coincido en que son, digamos, son conceptos muchas veces complejos para una ciudadanía que realmente en este momento, post pandemia, en un contexto de alta incertidumbre, de conflicto mundial, no solamente nacional, donde la región América Latina deja de ser prioritaria para las grandes potencias
megapotencias, donde no crecemos como crecíamos antes, donde las inversiones se han alejado, donde la informalidad es altísima. O sea, realmente estos conceptos de repente son demasiado complejos para una ciudadanía que está intentando subsistir, ¿no? En todo caso, respecto a la reflexión de Gonzalo, decir que esta encuesta también es parte de un proyecto que está impulsando Idea Internacional, que se llama Perú Conversa, donde justamente estamos intentando abordar esta mirada regional, ¿no? Perdón, regional, no subregional, regional, a la que nos interpela Gonzalo, es decir, Lima ya lo sabemos y no podemos vivir de susto en susto en las elecciones, solamente nos acordamos en las elecciones de que el Perú es muchísimo más que Lima y este proyecto está trabajando en 16 regiones justamente para llevar estos temas a esas regiones, para llevar los temas de democracia, para llevar los temas de crisis política, para levantar agendas respecto de cada una de las regiones y sus principales preocupaciones, y en eso estamos. Sabemos que es un esfuerzo de largo plazo, pero estamos intentando cambiar paradigmas también, volver al paradigma de la posibilidad de encontrarnos y que no el diálogo sea identificado con la negociación bajo la mesa, como se está viendo últimamente en el Perú, o como la solución al incendio coyuntural, ¿no? Apelando a mesas que finalmente no tienen sostenibilidad en el futuro. Y ese es el proyecto Perú Conversa, en el marco del cual se ha hecho esta encuesta y en el marco del cual también estamos realizando estas conversaciones sobre la democracia, que creo que tienen que ser ampliadas, ¿no? Creo que deberíamos poder conversar de democracia en nuestras casas, deberíamos poder conversar de crisis política con los amigos, con los diferentes, y en ese esfuerzo estamos embarcados desde Idea Internacional. Bueno, en este momento el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, está ejerciendo su derecho a la defensa ante el Pleno del Congreso, que luego procederá a debatir, me imagino que brevemente, porque es una cosa que ya tienen relativamente decidida, y luego a votar la destitución e inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, lo que va a constituir un golpe finalmente a la separación de poderes y la independencia de este órgano tan importante. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Continúen en las redes de Epicentro TV de la República viendo todo lo que está pasando en el Pleno del Congreso de hoy con la Junta Nacional de Justicia, y con nosotros es hasta mañana en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y la República. Chao.